Bueno, buenas tardes a todos. Estamos hoy en unas nuevas charlas, estos diálogos online que hacemos desde la ACEC, la Asociación Catalana de Escritores de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Y hoy hemos invitado a charlar con nosotros a Mario Obrera, que aprovechamos para saludar. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Mario acaba de publicar Tiempos Mágicos aquí en la bella Varsovia, es la editorial de Elena Medel vinculada a Anagrama, y hemos querido, aprovechando la publicación de este libro, hemos querido charlar con él, pero no tanto sobre el libro en sí, que nos ha parecido estupendo, pero aquí lo que queremos es hablar con él sobre su método de trabajo. Queremos saber, este poeta, probablemente de los poetas consolidados, digamos, más joven del panorama literario catalán y español actualmente, y queremos saber cómo trabaja él, es decir, cómo escribe. Y para eso, Mario, yo creo que lo mejor siempre es empezar preguntándote un poco por el horario de trabajo, que es como una forma muy sencilla de trabajar. Recuerda siempre que hablamos de literatura. O sea, entonces, Ujú. si haces alguna colaboración periodística, algo así, lo dejamos al margen y vamos a hablar sobre literatura si tienes un horario literario, digamos, de trabajo. Me encantaría tenerlo y gracias Álvaro por esta charla y por esta oportunidad para pensar sobre procesos, que yo creo que tampoco está nada mal, ¿no? Que al final uno a veces tan inmerso se le olvida. Y cuando planteábamos esta idea y cuando pensaba, claro, me daba cuenta, el horario está intervenido por una cuestión bastante general de nuestro tiempo, que es la falta de disposición bueno, del tiempo propio, valga la redundancia. Hecho generalizado, no sé si me atrevería a decir, a lo mejor dentro de un espectro, de una clase social, pero que efectivamente nos atraviesa a muchos. Entonces, al final, y es una desgracia y otra creación saldría, ¿no? Si no estuviéramos atravesadas como sociedad y como clase por el trabajo, por otros rigores, por esas ausencias de disposición propia del tiempo, acabo escribiendo como muchas, supongo yo, en esos momentos. Por tanto, horario como tal no tengo. Sí que hay como una especie de robo del fuego a las agendas de la academia, de los trabajos, de esas otras cosas que nos atan. Por ejemplo, por eso muchos poemas e incluso de este último libro tienen que ver con trayectos de viaje. O sea, con ese momento en el que la Renfe no tiene cobertura y entonces es maravilloso, con ese avión donde tampoco hay conexión a Internet, no hay correo que contestar, no hay factura que firmar electrónicamente. Lo que hay es una posibilidad de pensamiento mucho más nutritiva, más vocacional también, pero que por desgracia acostumbra a llegar siempre en esa lucha con el tiempo, donde interfiere pues, el trabajo, donde interfiere la clase, donde están muchas otras cosas y que no permite, al menos en mi caso y en este momento, tener un horario como tal, ¿no? Pero bueno, siempre hay voluntad y yo creo que eso también es importante. E incluso que la poesía suceda y la escritura cuando se dice que no a otras cosas también eh, le da un peso a ese tiempo de escribir, a ese tiempo de corrección, a ese tiempo que no se está invirtiendo en muchos otros aspectos, que no se está yendo por el sumidero de las obligaciones, sino que está decididamente siendo un tiempo, bueno, un tiempo mágico, un tiempo de calidad, ¿no? Que tiene su peso y que tiene su vocación para emprender procesos creativos o para eh, invertirlo, ¿no? Si quisiéramos usar ese término tan mercantilista, para invertirlo efectivamente en algo que, bueno, creo que nos toca y nos interpela mucho más que a lo mejor las 8 horas de trabajo que hacemos diarias o que esos otros usos del tiempo a los que estamos muchas veces abocados como sociedad. De todas formas, estaba pensando ahora, hay muchos escritores, en general, escritores en general, que luego te dicen que cuidado con el tiempo disponible para escribir, porque muchas veces cuando te dispones de todo el día para escribir, acabas escribiendo menos que cuando vas con el tiempo cogido. Esto te lo dicen los que tuvieron el tiempo ocupado, seguramente porque en sus épocas de juventud, hasta que hubo un momento en sus vidas en las que ya pudieron empezar a dedicarse íntegramente a la escritura y te dicen que escribían menos que antes. No sé si esto lo has pensado, no sé. Claro, es verdad que además el trabajo, bueno, o sea, yo vengo del conservatorio, entonces para pensar en los procesos de escritura lo pienso mucho desde la música y claro, uno
cuando tiene una guitarra enfrente o cuando es estudiante de cualquier instrumento, no se dedica a tocar a tárrega desde el momento en que se sienta, no llegas y tocas a Bach, lo que llegas es a hacer arpegios, a hacer digitaciones o a estudiar escalas, a preparar cómo la mano derecha tiene que tener unos determinados movimientos o como la izquierda tiene que hacer unas extensiones. Entonces, creo que con la escritura y con la escritura poética es igual. Hay mucho del tiempo donde ni tu mano está en un bolígrafo, ni hay un papel o un ordenador delante, y donde la escritura tiene mucho más que ver, por ejemplo, con la mirada, o tiene mucho más que ver con la reflexión, o tiene que ver con la lectura. O sea, para mí el tiempo de escritura, digamos que se entiende también como la reflexión que trasciende a otras autoras o que trasciende a otras lenguas, como el estudio de la etimología, como la visión que alguien pueda tener por la propia calle de su barrio de cómo son o de qué en vez pueden llegar a tener las cosas. Eso también es tiempo de escritura. Entonces, supongo que la escritura material, que es la que más nos toca y la que es más vistosa, la que es más casi objetiva o pragmática, puede disminuir, puede acrecentarse, pero, pero creo que hay que tener en cuenta que no es solo ese tiempo el que conforma el proceso creativo, ¿no? Que hay siempre detrás horas enteras en las que uno tiene que tener, como decía Concha Méndez, ¿no? La sed de horizontes. Y es muy difícil llegar a esa sed de horizontes, a esa capacidad o esa voluntad de una mirada trascendida, de una mirada que lee, de una mirada que observa. Esto es todo muy difícil si uno tiene que dedicar y emprender el tiempo pues al trabajo, a las otras forzosamente necesidades que tenemos de distribución del tiempo propio. Entonces, supongo que también la edad va haciendo algo. O sea, yo, por ejemplo, pues escritor muy joven escribo mucho y sé también, y me parece algo muy hermoso, que, que hay una necesidad, no a lo mejor de síntesis o de disminución de la escritura, que cada escritor y cada escritora tiene de forma diferencial y hay gente que no le ocurre así, pero entiendo también que la juventud puede ser un momento de desbordamiento, como igual entiendo que muchos de los textos que yo escribo lo que son es monda de patata, no es patata entera. Entonces, creo que la juventud y la escritura pues tienen mucho de eso y hay mucho de monda de patata necesariamente que escribimos, que es maravilloso, que es plausible y que es encomiable y que después no acaba en publicaciones y que a lo mejor no tiene que acabar en libros y que a lo mejor pues no es más que un borrador, ¿no? Reconciliarse con la idea de borrador creo que también te ayuda a abrazar un tiempo de trabajo que sea distinto, no pensar que todo lo que vayamos a escribir en esa media hora al día libre que uno encuentra es porque va a ser escrito en piedra y distribuido en panfletos por todo el metro. Al revés, o sea, creo que a uno eh, le hace sentir más cómodo pensar en la idea de la escritura como un proceso complejo donde hay cosas que quedan, donde hay cosas que no, donde todo trasciende y evoluciona y, por ejemplo, ahí la corrección u otros procesos no ya meramente de primera escritura creativa, para mí son muy importantes. El otro día hablaba con Laura Chivite, que es una escritora, una narradora de unos 30 años ahora mismo, y ella me hablaba que decía precisamente, que coincide un poco con esto que estás diciendo tú, que creía que uno de los grandes fallos de un escritor era el perfeccionismo, que aparte de ser muy bloqueante, podía hacer que destrozaras el alma de los textos que estabas escribiendo. Y ahora un poco tú me hablas del borrador como pieza liberadora de alguna forma, ¿no? Es, Sí. mucho en esto, no sé si es un rollo generacional o es casualidad o tú también piensas que el perfeccionismo es un bloqueante en realidad para un escritor. Yo diría que es un bloqueo eh, a la hora de concebir el texto o a la hora de pensar la escritura de puertas para adentro, en la trastienda, ¿no? En la cocina que has comenzado diciendo. En esa cocina donde surge la escritura, sí, es verdaderamente eh, inútil en el sentido pragmático de la palabra, el buscar una perfección cuando todavía nos han buscado, por ejemplo, preguntas.
que son las que el texto poético tiene que desarrollar, o cuando no se han buscado relaciones misteriosas en el lenguaje, cuando hay lugares de la conciencia a los que uno llega. Porque creo que la escritura poética al revés, o sea, tiene que haber lugares de la conciencia, pero no se deben llegar a todos, o no se deben tener noción profunda de todos hasta que el texto no lo demuestra, ¿no? Y tiene ahí esa ocasión casi profética, la poesía, de decirte a ti más que lo que tú le intentas verter o decir o contener a ella en sus palabras. Pero creo que esta huida de la perfección, o de la perfección entendida como trabajo, como revisión, como puede estar, yo creo, en los comienzos del texto, y ahí es muy necesaria. Ahora, a mí me parece que al publicar y que al tener una voluntad pública, porque es lo que supone publicar, ¿no? O sea, expandir un proceso al resto, entendiendo la dependencia que hay con el resto, en este caso con las lectoras, con la gente. Cuando uno publica una novela o publica poemas, es porque entiende que el texto es dependiente y que no llega a suceder hasta que no hay quien lo lea, hasta que no hay quien lo abraza, hasta que no hay quien lo escuche. Por tanto, ahí en ese momento yo sí que me gusta, por ejemplo, muchísimo corregir, y, y además hago correcciones muy marcadas y muy continuadas, y los poemas van variando mucho. O sea, una cosa es la libertad creadora, donde creo que no se debe perseguir nada más que lo innombrable, pero luego sí. O sea, una vez hay textos y se piensan en un formato de un libro y se piensan en una posibilidad, que es además una, no son todas, esa posibilidad de la publicación. Ahí yo creo que bueno, que sí, o sea, que la profesionalidad está también en ese trabajo de banista y de volver una vez y otra al texto, y además, diría al final, otorgarle la importancia que tiene. O sea, a mí me da muchas veces miedo procesos de escritura que, por no renunciar a esa frescura que pueda tener el primer texto, luego tienen muchos lugares que a lo mejor son interesantes para la creadora, que son interesantes para el proceso, pero que no lo son tanto para la obra definitiva, para la publicación o para la lectura que podamos tener alguien de fuera. Me da la sensación que quien compra un libro y lee un libro de poesía en 2024 está tomando una decisión muy vocacional y muy valiente. Entonces, no querría yo eh, dejar de tener la misma responsabilidad a la hora de escribir que la que tiene la persona que dedica su vida, su trayecto de autobús o sus 30 minutos de comer a abrir un libro, ¿no? Entonces, corresponder un poco a esa responsabilidad. Y sí, de cara a la publicación, ahí sí que soy muy quisquilloso y, de nuevo, muy de conservatorio tal vez. Entonces voy ahí con el metrónomo. Oye, Carmelo Iribarren me explicaba que él va por la vida tranquilamente, paseando, se pasea mucho él y tal, y que de pronto nota que hay un periodo, bueno, que de golpe entra como en un modo poeta que llama él, que es un periodo de la vida en el que toda la realidad empieza a verla de otro modo, de un modo poeta, y él me decía que esto un poeta no entiende enseguida a lo que me refiero. Y por otro lado tenemos a Pere Gim Ferrer, que Pere Gim Ferrer me decía que él va por la vida tranquilamente y tiene destellos, que esos destellos son los arranques de los poemas, y dice que el destello tiene que ser revelador, no solo ser un destello de palabras, sino que tienen que traer también el significado oculto detrás de las palabras. En tu caso, digamos, ¿cómo es la llegada del arranque del poema? O no quiero hablar de inspiración, que es una palabra como muy delicada, pero ¿cómo arrancas los poemas, digamos? Pues yo diría un poco como dice Jim Farré, ¿no? Que son destellos y que además me atrevería a decir que te llegan a ti. O sea, tú no tienes que llegar a nada y tú no tienes que alcanzar nada, ¿no? Esa eh, es un gesto, digamos, mucho más colonialista. El hecho de coger la carabela y llegar tú e incluso descubrir, imagínate. No, 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 la poesía es completamente opuesta a eso. O sea, al revés, hace ya una llegada. Ahora bien, para esta llegada, el modo poeta o como decía, ¿no? Concha Méndez, que la mencionaba antes, y es que me parece muy significativo, el la de horizontes sí que debe estar. O sea, es una llegada que se produce cuando la puerta está abierta. Y ahí decía Pellegrini
que los poetas, la poesía tiene una puerta herméticamente cerrada para los inútiles y abierta de par en par para los inocentes. Pues cuando llevas la puerta abierta y por tanto llevas esa inocencia de querer mirar, y mirar muchas veces lo de siempre, ¿no? Porque Carmelo Pera tendrán que salir de sus casas y tendrán que caminar por los barrios por donde han transitado siempre y quiero decir, no se van a ninguna reserva natural. O sea, la visión no tiene tanto que ver con la fetichización del paisaje, con el fetichismo de lo que estemos mirando, sino con la vocación con que se mira. Entonces, con esas siete horizontes, con esa inocencia, llega la poesía, pero creo mucho más en esa llegada que va hacia nosotras y nosotros como receptores que en desplazarnos de cualquier modo, porque en realidad no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y sería a lo mejor muy pretencioso nuestra parte pensar que sí, que cuando uno escribe un poema es porque quiere ir por aquí o porque quiere ir por allá o porque quiere decir esto o decir lo otro. Al revés, uno se encarga de escuchar. Y es verdad que esa escucha es muy generosa, tampoco diré que no. Cuando escucha uno la poesía suele retribuirle y dejarle espacios que coinciden con la conciencia cívica o con la conciencia personal o con las necesidades. En definitiva, sí, la poesía es un estadio de necesidad, pero, pero nunca hay una imposición por parte del poeta, porque entonces estaría dictaminando. Y eso de dictaminar está muy cerca de ser un dictador. Lo que la poesía debe hacer es escuchar. Y esa escucha es, ya digo, tan generosa como para que en ella todo lo que nos atraviesa eh, acabe teniendo su repercusión o acabe teniendo su eco. Pero sí, pensarían más en esas cosas que a uno le llegan y le llegan en momentos de observación, en momentos de contemplación. Y a mí, por ejemplo, me gusta cada vez más lo que llega en lugares, digamos, abruptos de la existencia, ¿no? En momentos de enfado, en momentos de tristeza, de soledad, pensando en inseguridades que uno tiene o en momentos, digamos, donde no está receptivo a la poesía, pero de repente se puede llegar a pensar y se puede traducir todo ello a impulsos que sí que tienen una fuerza muy poética y que luego se expanden y que pueden ser capaces, ¿no? Entonces, esa mirada que decimos no está solo en el paseo bucólico, en el paseo que sí que tiene vocación de, de observar, también está en aquellos lugares donde menos lo esperamos, ¿no? Y creo que es ahí también donde se desarrolla una desposesión mayor. O sea, todo esto al final de no llegar, sino recibir, tiene que ver con no poseer, la palabra poética. Entonces, si uno tampoco posee esos momentos que determina poéticos o no, también está abriendo la puerta a que lleguen cosas maravillosas, que aparezcan palabras y que aparezca lenguaje, que aparezcan en definitiva ecos que uno nunca pensaría, ¿no? En estos tiempos mágicos yo me reía mucho con Elena Medel, me decía que es de las primeras veces que ha publicado la palabra almorrana. Pues seguramente sí, es de las primeras veces que publica como editora, lleva 20 años la palabra almorrana. Bueno, pues es que también habrá que dejar, ¿no? A esos lugares del lenguaje y de la vivencia que no son esperados, que tengan su posibilidad, ¿no? De ese impacto poético que por supuesto cuando uno tiene vocación de ello, pues siempre aparece. Y vamos a imaginar que tienes bueno, un destello de esos, por así llamarlos, robándole la palabra a Jim Mm. Ferré. ¿Qué ocurre? O sea, tú estás, yo qué sé, haciendo lo que sea que estés haciendo, tienes esas puertas abiertas de par en par, porque vas así por la vida y te llega pues algún tipo de idea o primer verso o lo que sea. ¿Qué haces? ¿Te la apuntas, te la sacas a corriendo, que sacas una libreta, lo dejas que si lo recuerdas es que es bueno y si no lo recuerdas es que es malo? ¿Cómo va? Pues yo diría que esta última opción es la que más me interesa, no la de pensar en la poesía como un acto donde no se caza, ¿no? Porque a mí esa idea, y la he hecho mucho en ocasiones y cada vez como que me voy desposeyendo más de ella, pero esa idea de a lo mínimo que uno piensa, al mínimo verso, a la palabra, apuntarlo me parece casi como coger una mariposa bueno, pues eso, con el artilugio de cazar, con el cazamariposas, y lo próximo que se hace es dejarla ahí en la pared, ¿no? Entonces, yo diría y pensaría mucho en los pantanos, en esa forma que tiene el pantano de llenarse y de luego abrir esclusas. Creo que la poesía es igual, y efectivamente, mm,
hay una parte del recuerdo donde permanece lo que merece la pena, lo que es importante. Y ese tamiz que da el recuerdo también a los destellos poéticos es muy interesante, porque a lo mejor uno luego no llega al ponerse a escribir 3 o 4 días después a la expresión lingüística exacta, pero puede llegar al impulso, o puede recordar de dónde venía, o puede recordar qué era lo que más le impactaba, y ahí ya hay otro trabajo poético, o que se repoetiza el destello. A mí no me interesa la pureza de quedarme con una cosa como si fuera un fósil metido en una vitrina de un museo arqueológico. Me interesa mucho más los impulsos y los destellos que luego tienen su propio recorrido y que luego se pueden ir estirando y se pueden ir alargando, se pueden ir moldeando. Por eso, sí, o sea, cuando llega a este lugar, es algo sobre lo que pienso, lo retengo en la cabeza, pero siempre confío mucho en la memoria, ¿no? Y en la capacidad de pensar, bueno, si esto merece la pena, si esto es bueno, me acuerdo de mi DNI, me acuerdo de mi número de cuenta, me acuerdo del modelo de autónomo que soy, pues en principio debería también poder acordarme, ¿no? De estas palabras, de este destello, si es así y si vale la pena. Pero cogiendo la imagen esa de la esclusa, digamos, del pantano y la esclusa, ¿en Ajá. qué momento dices voy a abrir las esclusas y cómo se materializa a un nivel tangible, digamos, esa apertura de esclusas? O sea, hay un día en el que dices, venga, va, me cierro y voy a escribir un poemario. ¿Cómo va esto? Pues sí, suele llegar, pero ahí era lo que decíamos al principio. O sea, la apertura de esclusas es casi cuando te lo permite la situación. O sea, muy pocas veces, a lo mejor en verano, en épocas de menor trabajo, eh, he podido decidir. Hoy llega este momento, llega estos días, estas semanas, imagínate, y dice, me voy a dedicar a esto. Muchas veces es una medida bastante más pequeña, ¿no? Teresa Pascual tiene este poema maravilloso, a la mesura, les teua cose, se disposad la casa. La poesía dispone de una casa a la medida de un tiempo bastante corto y bastante breve, bastante accidental, accidental. Entonces, por ejemplo, pienso en este último libro, mucha de la escritura surge, como decía antes, de viajes. O sea, la escritura primera, luego hay correcciones y luego hay un trabajo donde sí se invierte y se dedica todo el tiempo que haga falta y más. Pero esa primera escritura, ese abrir esclusas, es muchas veces en el Renfe, volviendo a casa o marchando hacia otro lugar. En la noche, a mí me encanta escribir, por ejemplo, en clase también. Y esto pues luego me penaliza mucho como estudiante. Pero, pero es decir, en situaciones, pues mira, diría, no lo había pensado nunca, pero escribo mucho en situaciones de comunidad. O sea, no es que esté hablando con la persona de al lado en la Renfe mientras escribo un poema, pero sí que tengo mucha tendencia o a escribir en la biblioteca de la universidad, mismo a escribir en clase cuando somos 40 o 50 personas. O sea, que me gusta mucho ese sentirse acompañado. Es verdad que escribo mucho en lugares públicos, ahora también lo pienso. Entonces sí, o sea, tiene un poco la apertura exclusas accidental de aprovechar esa horita y media que tienes entre una cosa y otra o rascar ese tiempo, y en mi caso tiene siempre el acompañamiento de los espacios públicos, de los parques, de las bibliotecas, de los bares, pero en definitiva en sitios donde uno no acaba de estar solo, ¿no? Y también tiene ese bullicio, porque creo que, por ejemplo, para la escritura, el momento de levantar la cabeza y escuchar y mirar, y esa primera visión que uno pueda tener, determina muchas cosas y le lleva por muchos recovecos. Entonces, cuando esa escritura y esa apertura exclusas tienen lugar, a mí me encanta que sea siempre en espacios atravesados por la vida y por otras vidas que no son ni la mía ni la del poema. Entonces, así se enriquece bastante más, ¿no? Ay, perdón, es que te iba a hacer una pregunta y se me acaba de ir de golpe. Bueno, sí, sí, perdona. Y en el siglo XXI los poetas, o al menos tú, móvil, la libreta de los poemas o cualquier papelacho que haya por ahí, cualquier libreta, ¿cómo va esto? Yo para eso soy bastante selecto. Aquí de nuevo el conservatorio que ha hecho mucho daño. Entonces, Clásica, ¿no? Conservatorio entendido que es eso guitarra es, clásica. sí, sí, Vale. sí. ¿Ya has acabado Entonces, o cómo pues está? llegué hasta quinto profesional. En sexto me quedé y hubiera sido una maravilla, pero es verdad que de la música,
Bueno, yo era un estudiante bastante mediocre, la verdad, de guitarra clásica, quiero decir, estaba siempre ahí en el aprobado, pero es verdad que iba con muchísimo esfuerzo y luego, pues bueno, con las dotes musicales limitadas. Entonces tenía estudio, tenía vocación, tenía mucho amor a la música como le tengo, pero bueno, no tenía ese duende. Entonces es verdad que saqué mucho aprendizaje de lo que era un cuerpo, porque la literatura a veces, eh, bueno, nos pensamos que viene todo aquí y que todo está en la cabeza y que el trabajo se hace de forma intelectual o si acaso de forma anímica, pero nunca se tiene en cuenta eh, lo físico, ¿no? Lo físico del cuerpo en la guitarra era maravilloso. Yo podía pensar cómo se hace un floreo y lo podía musicalmente interiorizar y lo podía hasta ejecutar, pero cuando llegaba la guitarra hay una mano, y hay una mano que si no quiere, y si no sabe, y si no tiene fuerza, no lo va a hacer. Entonces, con el poema me gusta volver a esa manualidad y tener esa noción del cuerpo que a mí me dio la música. Los poemas siempre los escribo a mano, siempre, siempre, siempre. Y lo intento hacer y lo hago con un cuaderno que sea el mismo. A veces no, entonces a veces uso papeles de otro tipo. Me gusta siempre también que el papel, por ejemplo, sea grande, porque es verdad que cuando uno escribe en una 5 no tiene el mismo espacio que en una 4. Entonces, hay muchas veces que el verso, la idea, requiere llenar otros espacios. Y hay poemas que directamente he escrito en cartulinas para tener esa libertad de decir, cuando corto el verso es porque yo quiero, no porque se acaba el papel Claro, de 10 centímetros. claro. Entonces, diría que sí, que a la escritura a mano y manual, donde está el cuerpo metido, acudo siempre, porque además, y me pasa con mucha frecuencia, si la espalda está cansada, si la mano no continúa escribiendo, tal vez el poema tenga que acabar ya. O sea, tal vez el cuerpo te está avisando, ¿no? O sea, también entenderse dependiente del cuerpo es muy útil, porque desde la escritura que uno hace en comodidad o sin noción física, eh, se le puede dar vueltas, se le puede dorar la píldora al poema, se puede seguir en la R que R, y creo que a veces el cuerpo enseña muy bien a parar. Y a mí, por ejemplo, los mejores finales de poemas cuando la mano está cansada. Y digo, bueno, lo que ha sido, pero a lo mejor es el cuerpo el que te está avisando para, o para hoy, o para en este momento, no acapar esto a la escritura en un instante y en un instante que sea intelectual. Ten siempre, en primer lugar, la comunidad, ten siempre los espacios abiertos, pero también ten siempre tu cuerpo, diciéndote y llevándote por distintos caminos. Entonces, sí, siempre a mano e intento, ¿no? Que en formatos que sean lo más libres o lo más abiertos posibles con lo que el poema pueda necesitar, que no quede el poema coartado ni por el tamaño del papel ni por otros factores físicos y objetuales. Estaba pensando ahora en escritores que quisieron ser músicos y acabaron siendo escritores. Bueno, Mm, quizás no. Rousseau, Hoffman, se me lo ocurrió así ahora. Luego hay muchos pintores también que querían ser, bueno, mismo Lorca o Alberti, que querían ser, bueno, no se sabe si querían ser pintores, pero pintaban mucho, digamos, ¿no? Y tal, en tu caso, digamos, has dicho la frase, no tenía duende con una guitarra, pero claro, en la mente de cualquier espectador normal, una guitarra y un poema son muy parecidos, al menos para un español, digamos, ¿no? mm. Y suena como extraño que alguien que demostradamente ha demostrado que tiene duende en la poesía, de golpe diga que no tenía duende para la música. Por supuesto es otra disciplina, pero el duende parece que debería ser como transversal en ciertas ocasiones, Mm. ¿no? Pues fíjate, también diría que tiene que ver con la educación. Yo he tenido una suerte tremenda en el conservatorio público. Además, ha habido dos profesoras, Inés e Irene, que me han acompañado pues desde que me entré con 8 años. O sea, quiero decir, en lo personal y en lo afectivo, el conservatorio es un lugar que admiro y que aprecio mucho y que además, pues bueno, han sido 8 horas semanales desde los 8 años. Entonces, quiero decir, han sido muchísimas, muchísimas tardes de instituto, de colegio. eh, Ahora mismo a los 20 he pasado más tiempo en el conservatorio casi que fuera de él, o más tiempo con la música que sin ella. Es esencial. Pero es verdad que hay algo en la etimología que a mí siempre me inquietaba, que era ir al conservatorio, donde parece que uno más que músico va a salir conservador. Y dice, pero bueno, esto es un lugar de aprendizaje, ¿no? Debería Claro, tener otro nombre, otra acepción. claro.
Claro, pues el estudio de música clásica, los conservatorios, sí, tiene muchas veces más que ver con quedarse en una lata de sardinas conservado y con un aprendizaje, digamos, muy de espalda recta y, y muy de intérprete más que de músico. Ya, Y ni siquiera intérprete con herramientas de interpretación, sino intérprete de, eh, pues eso, de ciertos requerimientos académicos, sí, fríos muchas veces. Entonces es verdad que por esa distribución y por ese pensamiento pedagógico que a veces ha tenido la institución del conservatorio, más allá, ya digo, sus profesionales que pueden ser y que lo son en muchas ocasiones, como la mía, maravillosos. Sí, sí, o sea, como que siempre he notado ahí otras limitaciones. De todas formas, a mí me encanta, ¿eh? O sea, quiero decir, está bien reconocerlo y yo efectivamente era un estudiante mediocre, pero me encanta trabajar con la limitación, porque luego llega uno a la escritura y llega el lenguaje y a pesar de también estar limitado, de repente ve todo un margen de, por ejemplo, palabras que sabe nombrar, verbos que sabe conjugar, idiomas que uno conoce. Entonces, cuando estás en un, digamos, contexto donde tus posibilidades y tus capacidades son muy pequeñitas o son mucho más limitadas de lo que uno podría llegar a hacer, y a mí eso me pasaba en la música, luego llegaba el texto y llegó al poema y llegó de repente liberado, liberado porque hay una mayor quizá posibilidad de trabajar materiales o de ir por caminos. También me gusta mucho la pintura y también, por ejemplo, este poemario va ilustrado, pero siempre se ilustra desde esta vocación. Yo no he ido a ninguna clase, no tengo ningún conocimiento técnico y hay muchas cosas que desearía dibujar que tengo aquí, pero que no puedo llevar a cabo porque no tengo la técnica, porque tampoco he practicado lo suficiente, pero en definitiva, tener esos espacios de mucha limitación, de mucho vacío, de mucha vocación que no llega a fraguarse y a ser posible, te deja una libertad estupenda en la literatura para decir, ahora sí. O sea, ahora sí. Si quiero decir Azucena, voy a decir Azucena. Y no voy a decir ni Lirio, ni Clavel, ni Cardo, ni Cala. Voy a decir Azucena. Y entonces, de repente uno se siente muy empoderado con el lenguaje y muy cómodo en esas posibilidades lingüísticas que te permiten asumir retos mayores y te permiten formar estructuras de imaginación o de pensamiento que puedan ser más complejas o que puedan ser más finas en su voluntad, más pulidas o que tengan un recorrido mayor. Y esto te lo da siempre el haber estado en espacios de inseguridad y haber estado en lugares donde el conocimiento técnico no es tan fuerte. Mm, pero claro, o sea, la cuestión es que darse cuenta de esto a veces cuesta. El lenguaje es algo que tenemos todas. Entonces, como lo tenemos para comprar el pan y lo tenemos desde pequeñas y lo tenemos para ir a la cola del paro, a veces nos cuesta recordar la capacidad técnica que tenemos y el recorrido lingüístico, el patrimonio de palabras que acumulamos y de idiomas que poseemos en nosotras. Y yo llego muchas veces a la conciencia de esto a través de otros lenguajes donde sí soy muy limitado. Y ahí la música y la pintura me han ayudado y me siguen ayudando muchísimo. O sea, es una fuente de escritura también muy fuerte. La mitad de las veces que empiezo tocando la guitarra es porque voy a acabar escribiendo un poema. O sea, muchas veces empieza siendo así. claro. Oye, dos preguntas que hace primero, que ya te ha robado mucho tiempo. Solo, ¿alguna manía, vicios, fetiches? ¿Tienes siempre en la mesa una foto de Lorca? No sé, ¿tienes este tipo de cosas? ¿Tienes alguno? Escribir con bolígrafo negro, sí. Vale, ¿cualquier Y bolígrafo o tienes tu marca? no, es que lo estaba intentando, no es Pilot, es la V, los de Sí, estos tipiquísimos, vamos. Tengo alguna aquí en la habitación, vale. pero sí, siempre en bolígrafo negro. Y luego es verdad que yo soy mucho de, cojo el bolígrafo fatal. O sea, además mi madre es maestra de la escuela pública y ya le da rabia porque ha enseñado a escribir a miles de niños de Getafe cogiendo así el cangrejo. Yo Sí. escribo así. No, Entonces, sí, no lo puedes apretar. con los cuatro dedos. Entonces, claro, este meñique a la que va pasando por aquí es como que arrastra. Y todos los poemas están bastante manchados porque, bueno, pasa el dedo, la tinta se corre. Entonces, diría que Pero tú no quizás eres zurdo,
tú no eres No, zurdo. Entonces, no, no soy diestro, pero lo cojo fatal, ya digo, así. ya te digo que Entonces, la tinta no la corres porque o sea, no tachas con el dedo. claro, pero muchas veces como sí que es cinta y es de bolígrafo negro y así, de pasar de una frase a otra, Ah, claro, claro, a la de claro, arriba claro, ya sí que la fastidias. Entonces, claro. esto que lo hago mucho en los apuntes que tomo, en todo lo que escribo, intento siempre que en el poema no sea así, pero es verdad que soy un cafre, porque en vez de coger el bolígrafo de una forma correcta, lo que hago es intentar levantar los dedos. Entonces, es una cuestión como de ir así, escribiendo y no manchar el texto. Tienes Y luego, una teoría sobre la influencia del modo de coger el boli en tu poesía. ¿Verdad que sí? pues, no, habría que investigarlo, porque además, ya digo, es una cosa familiar. Yo y mis dos hermanas, mi madre ha enseñado a estas alturas 30 años de maestra pública, miles de niños, cangrejo, escritura, han pasado por sus manos. Ni yo ni mis hermanas lo cogemos bien. Y el tenedor bien, Sí, bueno, el tenedor bien. Iba a decir el peine no porque no lo uso, pero el Claro, tenedor bien, los utensilios los manejo. El claro. bolígrafo nunca, 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 nunca. Entonces, pero sí, diría que siempre me importa mucho que el primer poema tenga esa tinta negra, igual que me importa mucho, por ejemplo, que las correcciones vayan a lápiz en un momento. O sea, ahí no soy tan chauvinista, ahí puedo coger lo que tenga a mano, pero me gusta que haya un lápiz, porque también le da una calidez y una falta de taxatividad a lo que uno apunta o uno dice o uno corrige, que me parece muy, muy agradable. Me acuerdo siempre María Moliner haciendo el diccionario con lapicero, ¿no? Pues siempre me gusta que haya ese espacio en el que uno se critica a sí mismo y uno se corrige, pero ojo, no lo está haciendo como si fuera esto una sentencia de Tribunal Supremo ni como una multa con el bolígrafo rojo. Lo estás haciendo más bien con el lápiz que dice, bueno, mírate esto, piénsalo, dale una vuelta. Y ya por último, ¿hay alguna cosa que no te estemos preguntando y que para entender tu método de trabajo sea fundamental? Algo que tú ahora digas, hombre, no me has preguntado por esto. Y que sea en tu proceso algo importante. Mm, no sé, no lo tengo en la habitación. Diccionario etimológico de Joan Coromines. O sea, Vale, básico, básico. vale. Tener a Coromines al lado, Sí, bueno, o sea, cuando voy a la biblioteca de la Complutense, pero además, porque claro, yo en casa tengo el compendio, el más sintético, pero sí. en la biblioteca de la Complutense, que está de la A a la C, es una cosa así, ¡puf! Siempre me lo cojo. Y hay muchas veces que cuando en la universidad puedo elegir cuál de los volúmenes escoger, digo, venga, va, a lo mejor hoy toca de la M a la P. Y entonces es el Curuminas de la M a la P, y a mí abrir un Curuminas, bueno, un diccionario etimológico, pero especialmente el de Joan Curuminas, y especialmente el de Joan Curuminas en castellano y en catalán. Me parece que además en el diccionario etimológico en catalán se pone poeta a más no poder. O sea, Curuminas tiene páginas enteras que no son etimologías ni es protoindoeuropeo, es poesía. O sea, cómo define dónde viene la palabra petó, cómo define dónde viene la palabra gazpacho en castellano. O sea, bueno, o sea, me encanta. Entonces, siempre, 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 siempre que puedo, no cuando estoy en un bar o no cuando estoy en un parque, a ese punto de friki no llego, ¿no? Llevar un culumina siempre por si acaso conmigo. No ha Ah, es pasado, grande, no ha es muy pasado, no grande. ha pasado. Pero en Claro. lugares donde sí, tanto en casa, en la casa donde resido ahora en Madrid, en mi casa familiar de Getafe o en la universidad, hay un culumines de emergencia porque bueno, sé qué decir, en cualquier momento, cuando uno duda si es jardín o si es patio, vamos a ver dónde viene patio y vamos a ver dónde viene jardín. Y ahí de repente hay una decisión que te da la etimología y que te da la memoria lingüística, ¿no? Entonces diría que sí, que eso es muy importante y con mucha frecuencia lo suelo tener a mano. Estupendo, pues Mario, no te vamos a robar más tiempo. Recordar a la gente que no hemos hablado de Tiempos Mágicos, pero es su último poemario, La Bella Varsovia, pero sí que hemos hablado sobre su proceso de escritura, que nos ha parecido muy interesante muchas cosas que nos has dicho nuevas, porque hemos entrevistado ya a un montón de autores y hay algunas Mm. cosas que, en las que no habíamos hablado con nadie. Y agradecerte el tiempo que nos has dedicado, Mario. Muchísimas gracias Bueno, y muchísimas gracias a vosotros, un placer. esperamos verte pronto.